Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es Nimrod, el maestro masón, la fuente de su gran poder. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Divrei Hayamim Aleph, primero de Crónicas 1:10. Cush engendró a Nimrod, quien fue el primer gobernador poderoso en la tierra. Bueno, vamos a estudiar la vida de un hombre en gran manera poderoso. Mientras avanzamos, entonces, descubriremos el secreto de su descomunal fuerza, inteligencia y gran influencia. Esta es, pues, la historia de un líder de grandes iniciativas y conquistas, las cuales fueron superadas solamente por sus obras de iniquidad. Y hoy vamos a leer un libro que, bueno, no lo hemos leído hasta hoy, que se llama Los Escritos de Abraham. Es un libro, pues, peligroso, secreto, y en el Perek 1 empezamos, capítulo 1, dice: yo, Abraham, nací hijo de Terah, o Taré, que fue primer ministro de Nimrod, que reinó en Ur de los Kasdim. Kasdim es caldeos. Este Nimrod era un hombre malvado e idólatra, y mi padre fue llevado a seguir sus abominaciones. Además, Nimrod era un hombre de gran poder, pues era el maestro Mahán, y tenía en sus manos los secretos de los antiguos, ya que habían descendido de Cayim, en donde conocían las palabras de poder y las señales para usarlas, y tenía las vestiduras sagradas que le habían sido dadas a Adán en el jardín, en las que había un gran poder. Todo este poder lo usó Nimrod para obtener ganancias a la manera de la combinación secreta. Básicamente, he puesto en mis notas, el término maestro Mahán puede definirse como el guardián de la combinación secreta o el guardián del secreto, o también como el destructor, y consiste en hacer pacto de sangre con Satanás, cuyo precio es el alma para obtener riquezas y poder, tratando las vidas humanas como mercancías, en todos los ámbitos: político, económico, religioso y familiar. Todo esto, por supuesto, se logra debido a que Hashatán pone a disposición su ejército invisible de Sheidim, o demonios, que le hablen a la mente de las personas para influenciarlas a comer, vestir, pensar, invertir, adorar, etc. de una determinada manera, en beneficio de aquellos que derraman sangre humana en obediencia a él. Todo el que entra en esta especie de logia o grupo selecto juramenta con su propia vida no revelar el secreto a nadie, y al parecer tiene Sheidim guardianes que lo vigilan permanentemente para que no lo haga, y parte del ritual de iniciación, como se dice en los testimonios que hablan de esto, es beber sangre de infantes de manera recurrente. Muchos relacionan el término maestro Mahán con el término maestro masón, debido a sus prácticas de dominio y sometimiento de las masas para sus propios beneficios. Incluso encontramos literaturas que hablan que el delantal masón representa la túnica que permanece en poder del máximo grado. Nimrod, con su poder, vamos al pasuk 5. Nimrod, con su poder, se dispuso a construir una torre que alcanzaría el cielo, incluso la ciudad de mi padre Hanoch, que había sido ocupada, para que él, Nimrod, pudiera sacar a Elohim de su trono, porque Elohim había tomado su morada entre el pueblo de Hanoch. Entonces aquí tenemos una foto que le tomamos a la Torre de Babel, y pues en este libro deducimos de manera muy clara la concepción equivocada o relativa que hizo Nimrod al construir la Torre de Babel y pensar que alcanzaría el cielo. Encontramos en este escrito que Hanoch o Enoch fue nombrado rey de una ciudad, la cual se encontraba en una muy alta montaña y emanaba luz durante las noches. Se hablaba incluso que los malajim, o los Elohim en este caso, habitaban literalmente allí con las personas, apoyando el trabajo de Hanoch. Nuevamente, esto es posterior al diluvio. Entonces, aquí a los malajim yo le he puesto Elohim porque, bueno, son Elohim, son dioses, digamos, pero pues son malajim, no se deben de adorar, pero es por el contexto del libro. Estas personas, los seguidores de Hanoch y Hanoch mismo, eran rebeldes contra el sistema de gobierno de Nimrod y no le rendían tributo. Por lo tanto, la misión era aniquilar a esa masa de seres. Esto es según la mentalidad de Nimrod, que era una especie de gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que los seguidores de las enseñanzas de Hanoch
se habían ido a las montañas. Obviamente, ¿por qué? Porque ahí estaban seguros y porque ahí los malajim pues les proveían posiblemente de maná y también les enseñaban pues todo lo que les enseñaron. Ya lo vamos a ver en otros libros. Entonces ellos no le rendían tributo, por lo tanto la misión era aniquilar a esa masa de seres, incluyendo a los Elohim Malahim que se oponían a él, a Nimrod y a sus Elohim Sheidim, que estos eran los Elohim de Nimrod, los demonios, de la misma manera que hizo Caín con Jebel. Algo muy importante de resaltar es que la ciudad de Hanoch podía ser o no cierto que se encontrara en la montaña y que fueran suposiciones de Nimrod, que Hanoch estaba ahí debido a lo que se sabía de él, que había sido arrebatado arriba al cielo a una ciudad de luz. Entonces, posiblemente Nimrod creía que la ciudad de luz, porque se iluminaba la montaña donde estaban pues los que habían sido arrebatados o los que se habían ido para arriba, para esa montaña, huyendo de su sistema, ¿no? Y entonces pues he puesto yo aquí una pregunta, ¿era el monte Hermón donde se encontraba la ciudad de Hanoch? Entonces aquí tenemos pues el monte Hermón de día y también tenemos otra foto que le tomamos en aquel entonces del monte Hermón de noche. Entonces se veía así como una montaña de luz y eso pues era lo que Nimrod pues de alguna manera también envidiaba, ¿no? Entonces, pero Elohim dice en el 6, frustró los planes de Nimrod, confundiendo su lenguaje y el de su pueblo, que ya no podían recordar las palabras sagradas y se esparcieron por toda la faz de la tierra. En este contexto también podemos comprender que las palabras sagradas eran mandatos y enseñanzas otorgados por Yah Elohim Sabaoth por medio de sus malajim a los hombres para llevar a cabo tareas de manera extraordinaria. De hecho, hablan los libros de Hanoch y de Noach también, que los malajim caídos enseñaron diversos secretos a los hombres. Entonces vamos a hacer una pausa en el libro que estamos de los escritos de Abraham y vamos a leer en el libro de Hanoch, en el Perec 8, algo acerca de lo que estoy mencionando. Dice, y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shemihasa enseñó encantamientos y a cortar raíces, Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines, Barakel los signos de los rayos, Cojabel los presagios de las estrellas, Sequiel los significados de los relámpagos, Artakov enseñó las señales de la tierra, Shamsiel los presagios del sol y Sahariel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el Shamaim. Vamos al Perec o al capítulo 9 del libro de Hanoch. Entonces Mijael, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los Shamaim y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y estaba toda llena de la Evel o de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron, el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del Shamaim. Y dijeron a los Kadoshim del Shamaim, Kadoshim es santos y Shamaim es cielos. Es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican diciendo, llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la Kabod majestuosa y ante el Adón de todos los Baalim en cuanto a majestad. Entonces, pongo las palabras que están en hebreo entre paréntesis en castellano para los que van leyendo o los que solo lo escuchan. Si alguna palabra no la entienden, pues refiéranse a la escritura. Y vamos al paso 4. Y Rafael, Mijael, Sariel y Gabriel dijeron al Adón del mundo, tú eres nuestro gran Adón, el Adón del mundo, el Eloje de los Elohim, el Adón de los Baalim y el Melech de Melechim. Los Shamaim son el trono de tu Kabod por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el escabel ante ti para siempre y tu nombre es grande, Kadosh y Baruch, o bendito, por toda la eternidad. Eres tú quien todo lo ha creado. Y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú lo ves todo y nada se te puede esconder. Tú has visto lo que ha hecho Azazel. Azazel significa la cabra de Elohim. Cómo ha enseñado toda Evel. Evel es injusticia sobre la tierra. Y revelado los secretos eternos que se cumplen en los Shamaim.
y lo que ha enseñado a los humanos, Shemihasa. Shemihasa significa visión de mi nombre, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Y luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre y Hebel. Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del Shamaim. Y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la Hebel que se comete en la tierra. Pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que sabes aquello, tú los toleras y no nos dices qué debemos hacerles al observar eso. En el Perec 10, dice en el capítulo 10, entonces el Altísimo, grande y Kadosh, habló a Sariel, al hijo de Lemec, o de Lemec, que es el Lamec, y le dijo, ve hacia Noach, y dile en mi Shem, en mi nombre, escóndete y revela la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Enseguida enseña al justo, al hijo de Lemec, lo que debe hacer para preservar su nefesh, o su alma, su neshama, en este caso, para la vida y escapar definitivamente, pues por él será sembrada una planta y serán establecidas todas las generaciones. Y además el Adón le dijo a Rafael, encadena a Azazel de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael, Dudael significa caldera de Elohim, y arrójalo en él. Tira sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del Din, que sea arrojado al fuego. Después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azazel. Impútale entonces todo pecado. Y el Adón dijo a Gabriel, procede contra los bastardos y réprobos, hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna, o que cada uno viva 500 años. Y a Mijael le dijo el Adón, ve y anuncia a Shemiasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su din. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Todo el que sea condenado estará perdido de ahí en adelante y será encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación. Y en la época del Din, que yo juzgaré, perecerán por todas las generaciones. Destruye todos los ruajot de los bastardos y de los hijos de los vigilantes, porque han hecho obrar mal a los humanos. El contexto de leer este libro es porque quiero que recordemos que los Rujot del error habían enseñado palabras kadoshim o sagradas a los hombres, tanto malas, los Sheidim, como buenas, los Malachim. Sheidim son demonios, Malachim son ángeles. Existía entonces al parecer una especie de diversidad de ofertas de poder, ¿no? Que habían talentos al servicio de los humanos con tal de ocupar su templo, que en este caso es su cuerpo, y experimentar algo de la vida humana, que es lo mismo que pasa ahora. Aunque en este caso los sucesos pasaron antes del diluvio, los Rujot o los espíritus del error volvieron a la carga posterior a este tiempo. Y quiero hacer una aclaración también del término Rujot, que a veces yo uso Ruajim o Rujim o Ruajim, Ruajot o Rujot, que en este caso no es femenino, más bien es asexual. Sin embargo, su tendencia es más al plano sexual masculino, según los Malachim, que engendraron a las mujeres. Se usa el término masculino Ruajim. Bajo estos términos, cuando usamos Rujot, que es, digamos, en femenino, entre comillas, ¿no? Algunos en español pueden pensar en términos femeninos dominantes, pero por el uso general del término hombre, incluyendo en la mujer, que es el que se usa en término masculino, en hebreo no es necesaria la distinción, ya que se entiende a la perfección el término ruach, singular para espíritu, o rujot, plural para espíritus. Entonces es muy importante eso, y a veces van a escuchar que yo digo ruajim, y a veces puede decir o rujim, y a veces puede decir ruajot o rujot, que al final es lo mismo, pero no piensen en su mente en un contexto, como decir por ejemplo los shamaim, en un contexto plural, que shamaim no es plural, shamaim, bueno, que son 7 cielos y uno que está por encima de todos ellos, donde está el Adón. Pero el término rujot
aunque termine en OT, no es femenino bajo el contexto de mujer, sino que es un término pues plural para el término ruach, espíritu, que es hálito o aliento de vida, pero para el plural pues se usa ruhot o se usa ruhim. Entonces hagamos una pausa en este y leamos en el libro de Noach. Este es un libro también que, bueno, está un fragmento en el libro, digamos, de Yashar, está un fragmento, y entonces, pero bueno, es un libro aparte. Pero vamos a leer solo una parte. En el libro, en el Sefer de Noach, que es el libro de Noé, como lo traducen. Entonces aquí vamos a leer pues algo sobre esto, ¿no? De lo que los Malachim revelaron, o los Shebdim también. Este es el Sefer o el Sefer Gehá, libro de los remedios que copiaron los sabios antiguos a partir del libro de Shem, hijo de Noach, que había sido entregado a Noach en Lubar, el monte de la región de Ararat, después del diluvio. Por aquel tiempo comenzaron los Ruachim bastardos a provocar a los hijos de Noach, a burlarse, ofender, engañar y herir con enfermedades, dolores y toda clase de plagas, de asesinos y exterminadores de seres humanos. Vinieron a una todos los hijos de Noach, y sus hijos relataron sus desgracias a Noach, su padre, y le informaron de las circunstancias dolorosas vistas por sus hijos. Noach se espantó cuando supo que por culpa del hombre y por su conducta pecaminosa eran afligidos con toda clase de enfermedades y dolencias, y santificó a sus hijos y a los hijos de su casa y a toda su casa. Se acercó al altar y ofreció holocaustos y suplicó a Elohim y le rogó. Hay que rogar por nuestros hijos, a Jim y a Hayot. Y Elohim envió del lugar de los Kadoshim a uno de los Malachim de la presencia, cuyo nombre era Rafael, que significa el remedio de Elohim, para acabar, entre algunos significados, para acabar con los Ruachim bastardos, o semidioses, o semi-Elohim, debajo de los Shamaim, para que no se exterminara ya a los hijos del hombre. Y en el testamento de Shlomo, quiero recordarles que se dice que Abesitiboth es un Ruach bastardo, hijo de Belzebú. Que el Adón lo reprenda. También aparecen otros, al parecer hijos de Malachim, con mujeres, como el caso mismo de Asmodeo. Y pues por eso yo les recomiendo que miren el vídeo que se llama, recuerden, pongan mucha atención a esto, a Hayot, miren el vídeo que se llama El anillo del rey Salomón, o el anillo del rey Shlomo, que es Hilá Kadosh. Ponen eso en YouTube y les aparecerá. O si lo quieren obtener en vía correo electrónico, pues pueden hacer una donación, que en este caso es simbólica, de $15 para recibir el libro vía email, con todos los gráficos, comentarios y los nombres restaurados. Esta donación pues servirá para seguir predicando y llevando luz a las naciones. Recuerden, si lo quieren, me escriben un correo, hacen una donación por PayPal, o pues si lo quieren hacer a una cuenta en México, una cuenta en Estados Unidos, y pues me dicen, me escriben y lo pueden hacer, y yo les hago llegar el libro cuando hagan su donación. En cuanto yo pueda darlo a un costo menor, pues lo haré. Pero por ahora, pues, cuando llegue a 10 ya veremos. Pero si quieren ese libro está muy interesante, entonces o pueden ver el vídeo. Un libro de sabiduría, he puesto yo aquí una nota, algo muy interesante es que es como un gran árbol frondoso. En cada hoja esconde secretos de vida y de superación. Continuemos en el Pasuk 5, dice, así lo hizo el Malach y los encadenó en el lugar de condenación. Solo 1/10 parte de los Ruachim bastardos quedó para vagar por Haaretz, delante del príncipe Mastema. Para oprimir a los, Mastema es el diablo, que el Adón lo reprenda, para oprimir a los hombres por medio de malhechores y golpearlos y devolverlos toda clase de dolencia y enfermedad, y para producir dolores. Pero el Malach comunicó los remedios para las calamidades de los seres humanos y todo tipo de medicinas para curar por medio de los árboles de Haaretz y los vegetales del suelo y las raíces. Aquí es muy importante que dice que solo 1/10 parte, ¿no? El diezmo de los Ruachim quedaron para devorar, para devorar a aquellos que no les gusta dar el diezmo. Y envió Elohim al resto de los jefes, no quiten el vídeo, ya no voy a hablar de eso. Y envió Elohim al resto de los jefes de los Ruachim para mostrar a Noach e informarle de los árboles, en este vídeo, informarle de los árboles medicinales con todas sus hierbas, sus plantas, sus raíces y sus semillas, y del fin para que fueron creados, y para enseñarle todo lo referente a sus medicamentos para la curación y la vida. Y Noach escribió estas cosas en un libro que entregó a Shem, su hijo mayor. Y de aquel libro copiaron los sabios antiguos y escribieron muchos libros, cada uno en su lengua.
Entonces ahora, estábamos leyendo en el libro que se llama el Sefer de Noaj, ¿no? El libro de los remedios también le llaman el libro de Noaj o de Noé. Ahora vamos a continuar con el libro Los Escritos de Abraham. El punto era que observáramos que los malachim, o sea, caídos, y los malachim no caídos, o sea, los malachim kadoshim, pues, o hakdoshim, también habían entregado, o habían revelado secretos, porque el Padre les había dicho, pues primero unos los habían hecho para destruirlos, secretos para destruirlos, y los otros pues le revelaron secretos para remediar, ¿no?, ese tipo de maldades que estaban haciendo. Entonces, pero ahora vamos a continuar con el libro de los escritos de Abraham y con lo de la vida con los escritos de Nimrod, al cual también se le habían revelado, pues recuerden que el Nimrod, lo leímos al principio, era el maestro Mahán, el maestro del gran secreto, ¿no? Eso era igual que Caín, y les he explicado por qué, ¿no? Entonces, en ese momento, dice, Nimrod vino y estableció la ciudad de Ur, que es la ciudad de luz, o de la luz. Or en hebreo, pero pues así aún retuvo su determinación de construir una ciudad que rivalizara con la ciudad de Elohim para que la luz y el poder pudieran centrarse en él. Entonces, aquí también le tomamos una foto a la Torre de Babel y a la ciudad de los Caldim, ¿no?, de Ur de los Caldeos, y de Shinar, digamos, que era lo mismo, que al final, pues, Nimrod era un hombre muy inteligente, se ponía metas, un hombre decidido, se puso metas, se definió y estableció un reinado, porque Elohim se lo permitió al principio, él después se desvió, pero era un hombre con metas y con objetivos. Entonces, eso era bueno en él, pero después todo lo usó para el mal. En este caso, Ur significa fuego o región de luz, lo tenemos aquí, a ver. Aquí está, se llama región de luz o fuego o luz. Entonces, por eso es que él tenía como envidia, ¿no?, de lo que veía en la noche, y la montaña o la ciudad de Hanoch, como le llamaban, donde estaban los Kadoshim que se habían ido huyendo o que habían sido arrebatados para que no los matara. Y entonces, de hecho, al mismo Abraham se lo llevaron a una montaña y lo escondieron en una cueva para que él no lo matara. Entonces, pero él quería pues rivalizar, porque él se creía que él era Elohim. Entonces dice que la región de luz, que era iluminada pues en este caso por el fuego, pues en este caso usaban asfalto, como dice en la Tanaj, que él usó incluso para construir la Torre de Babel, asfalto por mortero. En este caso el asfalto es petróleo, ¿ya? A través del ministerio de Hashatán volvió a recibir algunas de las palabras. Vamos a continuar en el 8. Dice que a través de Hashatán volvió a recibir algunas de las palabras de poder y reorganizó la combinación secreta entre su pueblo, pero no tenía poder como al principio, después de que confundieron las lenguas, pues la plenitud del lenguaje puro no le fue restaurado. De acuerdo con el decreto del Elohim HaElion, el Altísimo. Entonces, y dice en el 9, ahora en toda la maldad de Nimrod, mi padre estaba a su lado porque fue engañado por la sutil astucia y poder que poseía Nimrod. Y aquí tenemos donde fue el territorio del gobierno de Nimrod, que lo tenemos aquí. Ya lo pueden observar aquí. Se lo voy a remarcar, aunque se ve perfectamente, y es aquí. Aquí tenemos más o menos donde él reinó. Todo esto. Y luego aquí mismo, pues también vino Nebuchadnezzar, y sobre esto pareciera que quien edificó todo esto fue Nebuchadnezzar, pero realmente fue Nimrod. O sea, muchas cosas que Nebuchadnezzar usó, pues habían sido edificadas por el poderoso, que le llaman Nimrod, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, he puesto también que vean, por favor, Bebakashá, el vídeo que se llama El Caballo Blanco, que es Hilá Kadosh. Ese es muy interesante, habla del antimesías. Ahora, el origen de Nimrod, ¿de dónde viene? Entonces aquí tenemos varios strong. Tenemos por ejemplo, que es Namer, pero viene aquí también, dice Nimrod, aquí lo ven aquí abajo. Y dice leopardo. De ahí viene Nimr, que es leopardo. Este es entre otras significados. Y luego tenemos Nimrod, que pues también significa valiente, ¿no? Valiente, y también significa rebelde. Pero también, si nosotros unimos Nimr con Od,
En este caso aquí tenemos Oz, ya, Oed, Nimrod, significa inmundicia. Entonces, pues, ahí me salí, perdón, no lo vuelvo a hacer. Entonces, ahí está. Pero, como les digo, significa leopardo inmundo. Rebelde también significa depredador o valiente. Ahora pasamos al Perec 8, siempre en los escritos de Abraham. Y al octavo día, cuando el niño fue circuncidado, se descubrió de que se había vuelto como los demás hombres, excepto que su cabello seguía siendo... Aquí está hablando de Noaj en el libro que se llama Los Escritos de Abraham. No estoy leyendo el libro de Noaj, ni el libro de Yashar, ni otro. Estoy leyendo ni el libro de Hanoch, estoy leyendo el libro de los Escritos de Abraham. Dice, y al octavo día, cuando el niño fue circuncidado, se descubrió de que se había vuelto como los demás hombres, excepto que su cabello seguía siendo blanco y lo llamaban Noach, que por interpretación es consuelo. Porque dijo Lemec, mi corazón se consuela al saber que mi descendencia será preservada a través del gran diluvio. Entonces aquí tenemos el Strong para Noach, que es reposo o consuelo o descanso. Y luego pues tenemos otro que es Lemec, que pues dice de que no se usa incierto Lemec, bueno, Lemec, dos patriarcas antediluvianos. Es una raíz que no se usa. Entonces ahí tenemos los dos nombres. Y vamos a continuar con el Perec 9 de los escritos de Abraham. Si ustedes se fijan, aquí dice Perec 9, escritos de Abraham, porque estamos leyendo varios libros y entonces ahí van a ver que cuando dice escritos de Abraham, pues se refiere a los escritos de Abraham, incluso en algunos le pongo que se refiere a otro libro. Y el niño creció y se hizo fuerte en sabiduría. Si quieren obtener este libro, este es un libro porque son más o menos unas 35 páginas, digamos, de esta enseñanza, incluyendo pues los gráficos que están ahí, todos los gráficos que están viendo los incluyo en ese libro, pues me hacen una donación simbólica de $10 y yo se los envío, porque tengo que pasarlo a PDF, agregarle los gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, pues para invertir en ese tiempo, y ya cuando, como les digo, que lo compren unos 10 o 15, pues ya lo daré menos, pero la verdad es que no son muchos los interesados, pero lo hago porque hay muchas personas, bueno, varias personas que me dicen que si los preparo, que les avise porque ellos lo van a comprar. Esto lo hacen ellos para colaborar de alguna forma con el ministerio y obtienen algo, no es algo pues que están regalando el dinero, están comprando algo. El libro, pues igual ustedes lo van y lo imprimen y les puede costar, pues no sé, $5 o $7, dependiendo de dónde lo impriman y cómo lo impriman. Si lo imprimen a colores les puede costar, pues no sé, 10 ya con el encuadernado. Pero es un libro muy, muy bueno. Ahora, bueno, en este caso no es el libro completo, sino que es parte del libro y está mezclado pues con otros libros que al final es la enseñanza de Nimrod, que era pues el maestro, ¿no? El maestro Mahán, el maestro masón. Y el niño creció y se hizo fuerte en sabiduría y poderoso en el poder del Hakohanim. Hakohanim es ministerio o sacerdocio, pues fue iniciado en el orden de los antiguos en su infancia y aprendió los ritos y ordenanzas y los poderes del Hakohanim, con los signos y las señales y las palabras clave con las que podía invocar los poderes del cielo para combatir las fuerzas del adversario. Ají Mahayot, yo quiero hacerles una aclaración antes de decirles estos comentarios que he puesto en mis notas. Esto yo lo hago porque pues tengo que cubrir costos. Si yo pudiera regalarlo, se lo regalaría con gusto, pero tengo que dedicar tiempo, mucho tiempo a hacer gráficos, a meterlos, a crear los libros. Entonces, si ustedes compran libros de otras partes, de otras cosas, pues, hombre, esto es una buena obra, pues sirve para llevar luz a otros que no pueden comprarlos y solo van a ver los vídeos. Y aparte de ello, pues a veces uno gasta en cosas que no son del reino. Los ritos y ordenanzas he puesto aquí en mis notas que realizaban los antiguos, en este caso Noach, nos deben indicar de manera clara que Yah Elohim Sabaoth tiene unos lineamientos claros de cómo realizar lo que Él ha ordenado, los cuales, si se realizan, atraen abundancia, gesed y favor, es decir, mantienen gesed de gracia. Es decir, mantienen a raya a los sheidim, a los demonios, y hacen que los malajim sean propicios a nosotros en sus actividades. Y cuando llegó a la mayoría de edad, Noach tomó 2 esposas y engendró muchos hijos e hijas que crecieron en Sedecá y sirvieron al Adón todos sus días, y algunos murieron y otros fueron arrebatados
a la ciudad de Hanoch. Algunos murieron y otros fueron arrebatados a la ciudad de Hanoch. En este caso, pues dice solo esto y es posible que hayan sido arrebatados ya sea al tercer Shamaim, ya se los he explicado en otros vídeos, o simplemente fueron arrebatados a la montaña porque Nimrod, o sea, aquí no lo dice, pero es obvio porque esto es igual que la gran tribulación, solo que al principio de los tiempos o después del diluvio, Nimrod, al que no se sometía a sus designios, que era adorar, tener sus imágenes, adorar a sus Elohim, los andaba persiguiendo para matarlos y para echarlos al horno de fuego, como hizo con Abraham. Entonces, pues algunos fueron librados por los malajim, como vamos a ser librados al final de los tiempos. Al parecer, yo quiero decirles una cosa, al parecer a los sheidim no les gusta el desierto, o a los hombres no les gusta el desierto, y como los sheidim necesitan cuerpos para andar, para ir pues hasta el desierto, porque como los hombres no quieren ir al desierto, entonces por eso hay que huir al desierto y a las montañas. Eso es lo que decía Yeshua HaMashiach y eso es lo que dice muchos escritos de estos, ¿no? Entonces, porque al parecer, como les digo, les repito, a los sheidim no les gusta el desierto ni tampoco las montañas, no les gusta el esfuerzo y ellos viven de energía que genera el ser humano, y en donde más se concentra la energía es en las ciudades. Por eso es que les gusta que nosotros vivamos en ciudades, no les gusta que vivamos en el campo, y por eso Yahweh Elohim Sebaot les dijo, miren, los voy a esparcir por toda la tierra. Les confundió las lenguas porque él les dijo, id, multiplicaros y poblad la tierra toda, y caminar, avanzar. Y entonces era una manera de vivir libres, ¿no?, de las malas energías. Hay que ir a la montaña, hay que ir al campo, hay que ir al mar, hay que ir al desierto incluso. Entonces, ¿para qué? Para librarnos de muchas toxicidades que adquirimos en la ciudad de vez en cuando, ¿no? O todos los días, no sé si pueden. Noah vivió más de 400 años antes de engendrar a los hijos que fueron salvos en el arca. En ese momento Elohim permitía que los hombres tuvieran muchas mujeres porque la orden era multiplicarse y poblar la tierra. En el tiempo actual eso ya no es permitido, aunque te llames Noé. Recuerda, aunque te llames Noé, no puedes tener más de una mujer. Las escrituras sagradas, conocidas como Biblia, no mencionan detalles profundos que sí encontramos en estos escritos, aunque sí mencionan las leyes de Noah. No obstante, es obvio que Yah, cuando le dijo a Abraham, tu Sera llegará a ser como las estrellas del cielo en número, le estaba diciendo tendrás muchos descendientes, aunque no se mencione a cada uno de ellos. Esto es por lo que acabamos de leer, ¿no?, que tenía varias esposas. Y que lo vamos a ir leyendo en varias partes mismas de este libro, y también en las escrituras se habla de que tenían varias esposas, incluso algunos ni se menciona cuántas. Pero en la siguiente generación, en la Biblia digo, en estos libros a veces sí, pero en la siguiente generación se corrompieron a sí mismos porque las hijas de los hijos de Noach salieron y se acostaron con los hijos de los hombres, cosa que era abominable a los ojos de Elohim. Entonces aquí dicen, bueno, estas eran los hijos dice que los hijos de Dios, dicen en las escrituras, ¿no?, los hijos de Elohim se casaban con las hijas de los hombres, que eran las hijas de Noach. No, ya leímos que eran los malajim. Más adelante, más atrás, más arriba en el libro, hemos leído que no, que los malajim también tuvieron relaciones y parieron gigantes, dice. O sea, y ahora esta es otra cosa, estos hijos, los hijos de Caín, por decir algo, los descendientes de Caín con las descendientes de Noach, que también tuvieron. Y dice, por lo tanto, el Adón dijo a Noach, he aquí que las hijas de tus hijos se han vendido, porque he aquí que mi ira se enciende contra los hijos de los hombres, porque no escucharán mi voz. Por tanto, todos los que entran a ellas serán destruidos con ellas. Entonces aquí está otra vez que el Adón está pues diciéndonos. Entonces aquí también he puesto yo en mis notas que mirar el vídeo que se llama La Orden Elegida. Vamos al Perec 10 de los escritos de Abraham siempre. Y cuando Noé tenía 450 años, engendró un hijo y llamó su nombre Jefet. 42 años después, engendró otro hijo de ella, que era la madre de Jefet, y llamó su nombre Shem. 8 años después, Noé engendró a un hijo de su esposa Naamah, que era la descendencia de Caín, y llamó su nombre Cam, porque dijo, por medio de él será preservada la maldición en la tierra.
Vamos al Perec 11. Ahora, Noaj había tomado una esposa de la simiente de Caín, que era Naamá, y ella era una mujer justa. Sin embargo, la maldición permaneció con su simiente según la palabra de Elohim. Y Noaj la tomó así, porque la palabra del Adón vino a Noaj, diciendo: toma a Naamá, hija de Lemec, que mora aquí en la ciudad de tus padres, porque ella ha sido fiel a mi palabra, por lo cual yo preservaré por medio de ella la simiente de Caín por el diluvio. Esto, pues, es un poco contradictorio a lo que dice en el libro de Yashar, porque en el libro de Yashar es al revés. Dice que los dos hijos primeros eran hijos de Naamá, y al parecer Cam no se menciona que sea hijo de Naamá, y entonces era hijo de otra. Pero en este caso, en este escrito dice que era, pues como les digo, lo contrario, que Jefet y Shem eran hijos de una esposa que no se sabe quién era, y Cam era hijo de Naamá, que era descendente de Caín. Continuemos en el Perec 17, el origen de Nimrod. Antes de la muerte de Ham, las vestiduras sagradas fueron dadas secretamente por él a su hijo Cush. Esto es el origen del poder de Nimrod, no de Nimrod. El origen de Nimrod ya lo vimos. Entonces, Cush también las mantuvo escondidas en su vejez y se las dio a su hijo Nimrod. Y cuando Nimrod tenía 20 años de edad, se vistió los vestidos y obtuvo gran fuerza y poder de ellos. Además, Nimrod fue instruido en todos los secretos de la mala combinación por su padre Caín, porque los secretos de Caín no habían perecido en el diluvio. Incluso algunos dicen que Caín no murió en el diluvio. O sea, aunque en otras partes dice que posiblemente pues lo mató, pues ahí Lemec, etcétera, etcétera, cosas como esas. Hay ahí una diversidad de cosas, aunque la Tanaj, las escrituras dicen que solo se salvaron 8, entonces Caín no estaba ahí. Así que lo que sí se conservó, al parecer, por medio de libros escritos o por medio de tablas, pues conservadas ya sea por los Sheidim o escondidas en alguna cueva, pues fueron los secretos de esto, de la combinación secreta o del gran secreto del maestro Mahán o maestro masón, que en principio fue Caín. Ahora, en el 4 dice, y después se le transmitió a Cush, etcétera, al mismo Nimrod. Por lo tanto, Nimrod se convirtió en un hombre poderoso entre los hijos de los hombres y estableció su reino y se hizo más y más fuerte en la maldad según el orden de la combinación secreta que existía desde el principio, pues Nimrod extendió su dominio sobre toda la humanidad, excepto sobre los de la ciudad de Shalem. O Salem. Y aquí tenemos pues a Adán y Java, que también les tomamos una foto. Bueno, fueron un Malach que le tomó una foto, y entonces cuando habían mordido la manzana y les hicieron estas vestiduras, ¿no? Y entonces son las que pues usurpó, robó, pues Nimrod. Bueno, a Nimrod se las dieron, ¿no? Se las otorgaron. Su padre Cam se las robó a Noaj y se las dio a su hijo Kenan se los dio a Cush, etcétera, ¿no? Entonces, sigamos. En el Perec 19 de los escritos de Abraham dice: entre los que salieron de la ciudad de Shalem estaban Peleg, el cual viajó al noreste y estableció una ciudad por orden de su padre Noach, porque Peleg era hijo de Eber, hijo de Salah, hijo de Arfaxad, hijo de Shem, y su pueblo buscaba el orden celestial y lo obtenía porque había sido arrebatado como la ciudad de Hanoch. Pero Sheruj, hijo de Reu, hijo de Peleg, no siguió el camino de sus padres porque buscaba ganancias para sí mismo. Por lo tanto, sacó de la ciudad de Peleg a los que eran de su misma opinión y viajaron hasta la tierra de Shinar y se confederaron con Nimrod. Bajo la dirección de Nimrod, Sheruj y sus compañeros se convirtieron en hombres de poder y riqueza en el reino de Nimrod, en la tierra de Shinar. Sheruj engendró a Nahor o Nacor, y Nahor engendró a Terah, mi padre, y Terah se engrandeció a los ojos de Nimrod, y Nimrod lo elevó sobre todo su pueblo para que se pusiera a su diestra y le aconsejara sobre todos los asuntos. En el Perec 20 de los escritos de Abraham dice: ahora mi padre Terah tomó muchas esposas y engendró muchos hijos, y cuando tenía 65 años de edad se casó con Amtelo, hija de Cornebo, hija de Seruj, y ella era una joven de 15 años. Cuando Terah tenía 70 años de edad, su esposa Amtelo concibió y dio a luz a un hijo al cual llamó Abraham.
o Abraham, lo cual es interpretación del Padre exaltado, porque dijo Nimrod, me ha elevado en alto sobre todo su ejército, por lo cual mi descendencia reinará como dioses para siempre. En este caso, la joven Amtelo, pues, estaba casada con Terah y dio a luz 5 años después, aunque tenía 15, lo que nos da una idea respecto a que tuvo relaciones sexuales entre los 18 y los 19 años, ya que obviamente no habían anticonceptivos. Esto es para aquellos que puedan sacar conjeturas. Y sigamos, y dice, y esta profecía lo dijo sin saber que era del Adón Elohim. La profecía fue esta, ya, que dice que era un hijo al cual llamó Abraham porque era padre exaltado, etcétera, ¿no? Entonces pasamos al Perec 21. En la noche que yo nací, había grandes cánticos, está hablando Abraham, en los cielos. Y cuando los astrólogos de Nimrod los vieron, se asombraron y hablaron mal de mí al rey, diciendo que seguramente yo derribaría su reino. Por lo tanto, aconsejaron al rey que me comprara a mi padre para poder matarme y así frustrar los planes de Elohim. El rey Nimrod mandó llamar a mi padre Terah, y le habló a las palabras de los astrólogos y le pidió a su hijo a cambio de una gran suma de oro y plata. Pero el Ruach HaKodesh del Adón hizo que mi padre detestara entregarme al Melech o al rey. La noche que yo nací también nació un hijo de una de las concubinas de mi padre, y este hijo que mi padre llevó al rey fue este y lo mató en mi lugar, porque así Elohim lo había ordenado que yo creciera para servirle a él, el único Elohe, sabio y verdadero, y que me esforzara por establecer su orden en la tierra todos mis días. Perec 22. Así fue como mi padre Terah me salvó la vida y me llevó con mi madre Amtelo y mi enfermera Edna a una cueva escondida en las montañas, a cierta distancia de la ciudad de Ur. Ahí andaban escondidos todos, como cuando estuvo Yeshua también, que era el Mesías. En este caso, el Mesías, digamos, porque Mesías significa ungido, Mashiach, era Abraham. Ya, y entonces también andaba huyendo en las montañas y pues en el desierto y también en las montañas y en las cuevas, ¿no? Y dice, a cierta distancia de la ciudad de Ur, donde nos ocultó y nos visitaba cada mes en Rosh Hodesh o luna nueva, porque mi padre así informó al rey que cada mes iba en Rosh Hodesh o la luna nueva a un lugar sagrado para adorar a su deidad o a sus dioses familiares. Porque en el reino de Nimrod cada hombre adoraba a dioses de su propia creación, dioses de madera y piedra, cada uno según la imaginación de su propio corazón. Con sus nombres, ¿no? Con todo lo que querían, ahí le ponían todo, o sea, y todos eran los dioses verdaderos, como ahora. Así moré en la cueva con mi madre, Amtelo, y mi enfermera Edna, y no conocía a ningún otro hombre excepto a mi padre Taré y a mis hermanos mayores, Arán y Nahor, que acompañaron a mi padre en sus visitas. En el Perec 23, capítulo 23, cuando tenía 3 años de edad, dice Abraham, el Adón me visitó en un sueño de la noche y me dijo, Abraham, y yo le dije, aquí estoy. Y él me dijo, Abraham, yo soy el Elohe de tus padres, Peleg, Shem y Noach. Yo soy quien conservó tu vida cuando el malvado rey Nimrod quiso destruirte, pues ablandé el corazón de tu padre para que te escondiera. Esto lo hice porque tengo una poderosa obra para que tú establezcas mi orden en la tierra, y de cierto te digo que yo soy el fin. Por medio de ti, este malvado Nimrod será destruido de la faz de la tierra. Por medio de ti, este malvado Nimrod será destruido de la faz de la tierra. Y aquí permanecerás en esta cueva con tu madre y tu nodriza aún 7 años, y al final de este tiempo te irás, y yo enviaré a mi Malach para que te guíe a la ciudad de tu padre Noach, donde serás instruido en el camino de la vida. Y desde ese entonces en adelante, el Adón me instruyó a menudo en sueños de la noche, que mi mente estaba abierta a los caminos de su Malhut o de su reino. Ahora pues saltamos hasta el Perec 28. Van a ver algunos cortes, van a percibir algunos cortes, pero es porque pues estamos viendo la historia de Nimrod, y entonces pues tiene que ver con Abraham, precisamente porque él escribió el libro de los escritos de Abraham, y pues porque nos interesa más lo que tiene que ver, otra vez repito, con Nimrod. Viajamos lentamente por el bien de las mujeres y los niños, y no viajamos ni en el día de reposo ni en ninguno de los Yomaim Kadoshim, o de los días santos, porque pensamos que era mejor dar Shahá o adorar al Adón nuestro Elohim según el modelo del cielo,
que proceder rápidamente en nuestro camino, y sabíamos que el Adón nos prosperaría en nuestro viaje y nos protegió del poder de todos nuestros enemigos, porque le servimos fielmente y adoramos delante de su trono de acuerdo con el modelo del cielo, con el modelo divino. Pero finalmente llegamos a la tierra de Shinar, a la ciudad de Ur. El tamaño de esta ciudad era inmenso. Entonces aquí tenemos fotos que le tomamos, ¿no?, en plan turista, y dice: sus edificios eran magníficos y hermosos, con jardines en los tejados y ríos de agua que bajaban de nivel en nivel. Las calles eran anchas y lisas, y los habitantes ricos que vivían en el lujo. Las caravanas comerciales entraban y salían continuamente por sus puertas, y los grandes de todas las naciones venían aquí a rendir homenaje al poderoso rey Nimrod. Sin embargo, la riqueza de esta gran ciudad fue construida sobre el pecado, porque la gente servía a muchos dioses, ídolos, y ofrecía en sus altares hombres, mujeres y niños de la misma manera que los egipcios. Y tuvieron numerosos esclavos que fueron mantenidos en la esclavitud y la pobreza, y fueron conducidos como bestias tontas para proporcionar el lujo en el que vivían sus amos. He aquí que los habitantes de la ciudad se deleitaban en la fornicación, en el adulterio, en el homicidio y en toda clase de maldad, por lo cual obtenían ganancia, y la ira del Adón se encendió contra ellos. Sin embargo, él los dejó continuar, para que pudieran madurar plenamente en iniquidad antes de que la plenitud de su ira cayera sobre ellos. Repito, sin embargo, él los dejó continuar, para que pudieran madurar plenamente en iniquidad antes de que la plenitud de su ira cayera sobre ellos. Todas estas cosas me las mostró el Adón Elohim en un sueño la noche antes de que entráramos en la ciudad de Ur, y me dijo: Abraham, esta ciudad es vil y corrupta, pero en ella hay algunas pocas almas que no han doblado la rodilla ante sus dioses, ídolos, y es por sus oraciones que te he traído aquí, para que sean enseñados a adorar al verdadero Elohe según el orden del cielo, y sean conducidos fuera de la maldad y de la esclavitud. Por tanto, ve a la casa de tu padre, porque tu padre ha estado afligido durante tantos años, de tu madre, perdón, ha estado afligida durante tantos años, y yo he ablandado el corazón de tu padre hacia ellos, para que te acoja y los proteja de la ira del rey, de tal manera que puedas cumplir tu misión. He aquí, Abraham, yo soy el Adón Elohim de tus padres, Shem y Noach, y de todos los padres justos, de vuelta hasta Adán. Por lo tanto, yo permaneceré contigo y confirmaré sobre ti todas las bendiciones de los padres, y tú estarás a la cabeza de una multitud. Amén. Ahora vamos a saltar mucho más hasta el Perec 157 de los escritos de Abraham. Y dice: después de 9 años, mi hijo Yishak me trajo a su esposa Ribca, porque ella aún era estéril. Y ella me dijo: Padre mío, de cierto sé que mi madre Sara fue estéril durante muchos años, antes de dar a luz a Yishak para ti. Por lo tanto, ruega por mí para que yo, como Sara, pueda concebir. Por lo tanto, oré por mi hija Ribca, y le dije a Yishak: tu madre Sara te parió después de recibir la bendición de mi hermano Abimelech, rey de Gerar. Abimelech, hijo de Abimelech, reina ahora en lugar de su padre en Gerar, y él también es un hombre poderoso de Elohim. Ahora, aquí vemos la profecía de la muerte de Nimrod, en este mismo Perec que estamos leyendo. Id a él para que bendiga a Ribca, y ella os dé a luz 2 hijos, y el menor se enseñoreará del mayor, pero en el mayor también se cumplirá la palabra del Adón, porque por medio de él mataré al malvado Nimrod, como predijo el Adón en mi nacimiento. Porque por medio de él mataré al malvado Nimrod, como predijo el Adón en mi nacimiento. Ahora, ¿qué dice el libro de Yashar acerca de Nimrod? El libro de Yashar tiene alguna similitud con los escritos de Abraham, pero el libro de Abraham, los escritos de Abraham, dan mucho más detalles con respecto al poder de Nimrod. Y dice en el Perec 7, en el libro de Yashar o el libro de Hazer: y Cush engendró el hijo de Cam, el hijo de Noach, tomó una esposa en aquellos días en su edad avanzada, y ella dio a luz un hijo, y ellos llamaron su nombre Nimrod, diciendo: en este tiempo los hijos de los hombres comenzaron a rebelarse y a transgredir contra Elohim. Y el niño creció, y su padre lo amaba extremadamente, porque él era el hijo de su vejez. Y los atuendos de piel, cuales el Todopoderoso hizo para Adán y su esposa, cuando ellos salieron del jardín, fueron dados a Cush, porque después de la muerte de Adán y su esposa, los atuendos fueron dados a Hanoch, el hijo de Yered. Y cuando Hanoch fue llevado a lo alto, a Elohim, él los dio a Metushelach, su hijo.
Y a la muerte de Metushelaj, Noaj los tomó y los trajo dentro del arca y estaban con él hasta que salieron del arca. Y en su salida, Ham robó los atuendos de Noaj, su padre, y él se los llevó y los escondió de sus hermanos. Cuando Ham tuvo su primogénito Cush, él le dio los atuendos en secreto y estuvieron con Cush muchos días. Y Cush los escondió de sus hijos y hermanos, y cuando Cush tuvo a Nimrod, él le dio esos atuendos por su amor por él. Y Nimrod creció, y cuando él tenía 20 años de edad, él se puso esos atuendos. Y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso los atuendos, y el Todopoderoso le dio poder y fortaleza, y él era un cazador poderoso en la tierra. Sí, él era un cazador poderoso en el campo, y él cazaba los animales y edificaba altares, y ofrecía sobre ellos los animales delante de Yahweh. Y Nimrod se fortaleció y se levantó de entre sus hermanos, y él peleó las batallas de sus hermanos en contra de todos sus enemigos alrededor. Y Yahweh entregó todos los enemigos de sus hermanos en sus manos, y el Todopoderoso lo prosperó de tiempo en tiempo en sus batallas, y él reinó sobre la tierra. Por lo tanto, se hizo costumbre en esos días, cuando un hombre guiaba a aquellos que lo habían entrenado para la batalla, les decía: como el Todopoderoso hizo a Nimrod, quien era cazador poderoso sobre la tierra y quien tenía éxito en las batallas que prevalecían contra sus hermanos, y él los liberaba de las manos de sus enemigos, así que el Todopoderoso nos fortalezca y nos libere este día. Y cuando Nimrod tenía 40 años de edad, en ese tiempo hubo guerra entre sus hermanos y los hijos de Jefet, así que estaban bajo el poder de sus enemigos. Y Nimrod salió delante en esos tiempos, y él reunió a los hijos de Cush y sus familias, 460 hombres, y él contrató también de sus amigos y conocidos alrededor de 80 hombres, y él les dio su jornal, y él fue con ellos a la batalla. Y cuando él estaba en el camino, Nimrod fortaleció los corazones de la gente que fueron con él, y él les dijo a ellos: no teman, no estén alarmados, porque todos nuestros enemigos serán entregados en nuestras manos, y pueden hacer con ellos como les plazca. Y todos los hombres que fueron eran como 500, y ellos pelearon contra sus enemigos, y ellos los destruyeron y los subyugaron, y Nimrod puso oficiales en pie sobre ellos en sus respectivos lugares. Y él tomó a algunos de sus hijos como rehenes, y ellos eran todos sirvientes de Nimrod y de sus hermanos, y Nimrod y toda la gente que estaba con él se volvieron a casa. Y cuando Nimrod había felizmente regresado de la batalla, después de haber conquistado a sus enemigos, todos sus hermanos junto con aquellos que los conocían de antes se reunieron para hacerlo rey sobre ellos, y pusieron la corona real sobre su cabeza. Entonces aquí vemos pues la foto, ¿no?, de Nimrod, que está ahí, ¿no?, dictando, les digo, tenía sus metas bien definidas y las logró, muchas de ellas. Y él puso sobre sus súbditos y pueblo príncipes, jueces y regidores, como es la costumbre entre reyes. Y él puso a Terá, el hijo de Nahor, el príncipe de su ejército, y él lo dignificó y lo elevó por encima de todos sus príncipes. Y mientras él estaba reinando de acuerdo a los deseos de su corazón, después de haber conquistado a todos sus enemigos alrededor, él aconsejó con consejeros a edificar una ciudad para su palacio, y ellos así lo hicieron. Construyeron una ciudad. Y ellos encontraron el valle grande opuesto hacia el este, y ellos le edificaron una gran y extensa ciudad. Y Nimrod llamó el nombre de la ciudad que él edificó Shinar, pues Yahweh vehementemente había sacudido a sus enemigos y los había destruido. Y Nimrod vivió en Shinar, y él reinó en seguridad, y él peleó con enemigos y los subyugó, y él prosperó en todas sus batallas, y su reino se hizo muy grandioso. Entonces se dice que muchos de los habitantes de Shinar, cuando se confundieron sus lenguas, marcharon, ¿no?, hacia el territorio que hoy conocemos como China, que sería el equivalente de Shinar en su lenguaje. Todas las naciones y lenguas oyeron de su fama, de Nimrod, y ellos se reunieron hacia él, y ellos se inclinaron a tierra y le trajeron ofrendas, y él se convirtió en su señor y rey. Y ellos todos vivieron con él en la ciudad de Shinar, y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noaj, y ellos todos estaban bajo su poder y consejo. Y toda la tierra era de una lengua y palabras de unión. Pero Nimrod no fue por las sendas de Yahweh, y él era más perverso que todos los hombres que fueron antes que él, desde los días de la inundación hasta esos días. Y él hizo imágenes de Elohim de madera y de piedra, y él
él se inclinó a ellas, y él se rebeló contra Yahweh y enseñó a sus súbditos y a la gente de la tierra sus sendas perversas, y Mardón su hijo era aún más perverso que su padre. Y tenemos a Mardón que pues le cortaban el pelo pelón y le estaba enseñando ahí su hijo, ¿no? Y todos los que oían de los actos de Mardón, el hijo de Nimrod, decían referente a él: del perverso sale perversidad. Por lo tanto, se hizo un proverbio en toda la tierra diciendo: del perverso sale perversidad. Y era corriente en la boca de hombres desde ese tiempo hasta ahora. Y Terá, el hijo de Nahor, príncipe del ejército de Nimrod, era en esos días muy grande a la vista del rey, y sus súbditos y el rey y los príncipes lo amaban, y ellos lo elevaron muy alto. Y Terá tomó una esposa, y su nombre era Antelo, la hija de Cornebo. Recuerden que estamos leyendo el libro de Yashar. Esto se asemeja a un poco a lo de los escritos de Abraham, pero este es el libro de Yashar. Y su nombre era Antelo, la hija de Cornebo, y la esposa de Tarej fue preñada y dio a luz un hijo en esos días. Teraj tenía 70 años de edad cuando él fue nacido a él, y Teraj llamó el nombre de su hijo que fue nacido a él Abraham, porque el rey lo había levantado en esos días y lo había dignificado por encima de todos sus príncipes que estaban con él. Ahora, aquí para ir finalizando, ¿no? Tengo una pregunta: ¿cómo fue la muerte de Nimrod? Y vamos al Perek 27 en el libro de Yashar. Vamos a ver cómo murió Nimrod. Y Esab en ese tiempo, después de la muerte de Abraham, frecuentemente iba al campo a cazar. Y Nimrod, rey de Babel, el mismo que era Amrafel, también frecuentemente iba con sus hombres poderosos al campo a cazar, y para caminar con sus hombres en el fresco del día. Y Nimrod estaba observando a Esab todos los días, porque un celo se formó en el corazón de Nimrod contra Esab o Esaú todos los días. Y en un cierto día Esab o Esaú fue al campo a cazar, y él encontró a Nimrod caminando en el desierto con 2 hombres, y todos sus hombres poderosos y su gente estaban con él en el desierto, pero removidos a la distancia de él, y ellos salieron de él en diferentes direcciones para cazar, y Esab se escondió de Nimrod, y él lo acechó en el desierto. Y Nimrod y sus hombres que estaban con él no lo conocían, y Nimrod y sus hombres frecuentemente caminaban en el campo en el fresco del día, y para conocer dónde sus hombres estaban cazando en el campo. Y Nimrod y 2 de sus hombres que estaban con él en el campo vinieron al lugar donde él estaba, y Esab o Esaú de repente salió de su lugar de acecho, y él sacó su espada y se apresuró y corrió sobre Nimrod y cortó su cabeza. Y pues en ese momento justo le tomamos esta foto a Esab con la cabeza, ¿no?, que le cortó a Nimrod. Y dice: Esab era un hombre fuerte igual que Nimrod. He puesto yo en mis notas, ¿no?, que era desobediente a sus padres, y lo más seguro es que él sabía que no podría atravesar con su espada los atuendos que Nimrod llevaba encima. Nimrod sabía que todos anhelaban su túnica poderosa, incluyendo al guerrero Esab. Sin embargo, en un descuido mostró la parte vulnerable de su cuerpo, su cuello. En ese momento Esab, conocedor de la profecía de su abuelo Abraham, se abalanzó contra él, contra el mayor enemigo de su familia, y le degolió sin ninguna consideración ni aviso. Y seguimos en el Pasuk 8, y dice: y Esab peleó una batalla desesperada con los 2 hombres que estaban con Nimrod, y cuando ellos lo llamaron a él, Esab se volvió a ellos y los golpeó de muerte con su espada. Y todos los hombres poderosos de Nimrod, que lo habían dejado para ir al desierto a cazar, oyeron el grito a la distancia, y ellos conocieron las voces de esos 2 hombres y corrieron para conocer la causa de ello. Cuando encontraron a su rey y a sus 2 hombres que estaban tendidos muertos en el desierto. Y cuando Esab vio a los hombres poderosos de Nimrod viniendo a la distancia, él huyó y así escapó. Y Esab tomó los atuendos valiosos de Nimrod. ¿Ya? Esab tomó los atuendos valiosos de Nimrod, o sea, las túnicas de Adán y Java, cuales el padre de Nimrod había legado a Nimrod, y con los cuales Nimrod había prevalecido en toda la tierra. Y él corrió y los escondió en su casa. Y Esab tomó esos atuendos y corrió a la ciudad por causa de los hombres de Nimrod. Y él llegó a la casa de su padre preocupado y exhausto de la huida, y estaba listo para morir por la angustia. Y él se acercó a su hermano Jacob y se presentó delante de él. Se le había bajado el azúcar a Esab, y él dijo a su hermano:
Jacob en este caso, ¿no? He aquí, yo moriré este día. Así que, ¿por cuál razón entonces quiero mi primogenitura? Y Jacob actuó suavemente con Esav en este asunto. Y Esav vendió su primogenitura a Jacob porque fue traído a suceder por Yahweh. Entonces aquí está cuando están haciendo el trato, ¿no? Con base a la historia, he puesto en mis notas que Yishak no supo distinguir a Jacob de Esav al sentir su piel áspera y darle la primogenitura de bendición. Podría decirse entonces que fueron los atuendos que Esav había quitado a Nimrod los que se puso Jacob, los cuales usaba permanentemente en su casa y a los cuales pues Yishak estaba acostumbrado, ¿no?, a sentir en su hijo, en este caso Esav, pero se los puso Jacob, y de alguna manera pues el poder que residía en ellos pues de alguna manera digamos estaba como designado Jacob por el Eterno para que pues su padre no lo reconociera. De lo contrario no le hubiera dado la primogenitura. Esto es una conjetura. En el 13 dice, y la porción de Esav en la cueva del campo de Macpela, cual Abraham, esto es todo lo que le dio, cual Abraham había comprado de los hijos de Het para posesión de lugar de sepultura, Esav también vendió a Jacob, y Jacob compró todo esto de su hermano Esav por valor dado. Y Jacob escribió todo esto en un libro y lo testificó él mismo con testigos, y él lo selló, y el libro permaneció en las manos de Jacob. Y cuando Nimrod, el hijo de Cush, murió, sus hombres lo alzaron y lo trajeron en consternación y lo sepultaron en su ciudad. Y todos los días que Nimrod vivió fueron 215 años, y él murió. Y los días que Nimrod reinó sobre toda la tierra fueron 185 años, o sea que empezó a reinar a los 30, ya, a los 30. Y Nimrod murió por la espada de Esav, en vergüenza y deshonra, y la cera de Abraham causó su muerte como él había visto en su sueño. Y a la muerte de Nimrod, su reino se dividió en muchas divisiones, y todas esas partes cuales Nimrod reinó sobre ellas fueron restauradas a los respectivos reyes de la tierra, quienes las recuperaron después de la muerte de Nimrod, y toda la gente de la casa de Nimrod fueron por largo tiempo esclavizados a los otros reyes de la tierra. Entonces aquí termina pues la historia, ¿no?, del maestro Nimrod, que pues estaba allí. Y pues es una historia como la de mayoría, ¿no?, de la mayoría de poderosos, por no decir como la de todos. Un hombre que se acostumbró a luchar y arrancar a otros lo que buscaba para alcanzar sus metas y objetivos. Sin embargo, estaba destinado por el Eterno para el éxito. No obstante, no fue suficiente que el Abacadosh lo bendijera y lo exaltara, ya que cuando se vio en la posición más alta, el autoengaño lo visitó y le hizo creer que habían sido sus conocimientos de maestro Mahán, su superfuerza por las túnicas sagradas, y de hecho se hizo aliado con Sheidim, manufacturando imágenes de ellos y hasta adorándolos y obligando a otros a hacerlo. Como siempre, paralelo a un anti-Mashiach o a un anti-Mesías, se oculta en el anonimato verdadero un Mesías, el cual espera la revelación de su momento. Un testigo fiel y verdadero que cree en los tiempos del Padre Eterno y está dispuesto a sufrir lo que haga falta para ser el que será. Ese hombre fue nuestro padre Abraham y su descendencia, que somos nosotros. Nimrod buscó por todos los medios acabar con la profecía que acabaría con él. Sin embargo, no pudo más que rendirse ante la evidencia del destino que espera a aquellos que reciben una palabra del Creador, ya sea buena o mala. Cuando Esav se paseaba por los ojos de Nimrod, recordaba la profecía dictada sobre que la descendencia de Abraham, a quien él, Nimrod, tiró al horno de fuego por 3 días y 3 noches, que sería quien acabaría con su reinado, con el reinado de Nimrod, al final, la semilla de un pensamiento germinó y dio como resultado su cabeza rodando por el desierto. Un poco de poder corrompió al poderoso Nimrod. Luego, cuando recibió poder absoluto, se corrompió absolutamente. Los Sheidim o los demonios solamente usan los talentos que los humanos ya de por sí traen dados y puestos por el eterno Creador. Lo hacen de una manera tan astuta que les hacen creer que esos dones y talentos son otorgados por Hashatán. Por otro lado, le hablan a las mentes de las personas cuando no se venden al Hashatán, haciéndoles sentir indignos, faltos de valor, autoculpabilidad, autoconmiseración. Sobre todo, los hacen sentir personas inútiles, sin talento y con un futuro sin promesas.
Todos estos sentimientos permiten que sus líderes demoníacos puedan controlar a las masas, obteniendo por ello riquezas de las mismas masas a las cuales oprimen. Es literalmente la opresión de las marcas de las bestias. Todos debemos recordar solamente una cosa: seamos poderosos o no, que sobre alguien que tiene autoridad y poder, siempre hay otro que tiene mayor autoridad y poder. Recuerda esto que te digo: sobre alguien que tiene autoridad y poder, siempre hay otro que tiene mayor autoridad y poder. Si tú eres un poderoso, si tú tienes personas a tu cargo, trátalo bien. Hay otro que está arriba también, sobre ti. Abba, te damos toda Jabá una vez más porque hemos aprendido, hemos entendido muchas cosas que pues están ahí respecto a la historia de Nimrod. Y queremos ser diligentes y decirte toda Jabá en agradecimiento profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Decirte, sabemos de dónde nos has sacado y sabemos hacia dónde nos llevas. Nuestros méritos son los méritos que Yeshua ganó en la Tauf. Por Él somos dignos y merecedores. Por Él no tenemos ni debemos sentir autoculpabilidad ni autoconmiseración. Somos simplemente personas que necesitamos de ti a cada momento y en todo lugar. Sin embargo, sabemos, Padre, que tú nos llevarás adelante con nuestro esfuerzo propio. Queremos ser esforzados y valientes y queremos ser diligentes, Padre. Queremos contribuir con tu obra, porque un día llegará ese momento en que nos pedirás cuentas por nuestra vida. Una vida que se nos fue prestada, que se nos fue otorgada, un privilegio de venir a este mundo y poder ejercer el papel de creador, el papel de constructor, el papel de gobernador, etc. Pero esta vida es una especie de cuenta abierta para nosotros, de la cual al final tendremos que cerrar un balance en donde diríamos delante de ti qué es lo que hicimos con ella. Ayúdanos a presentarnos delante de ti con una frente alta. Sabemos que eres lleno de rajem, de misericordia, de gesed, de gracia. Pero también sabemos que eres un Elohim, eres un creador, eres Yah Elohim Sabaoth, que también eres estricto. Pero tu palabra dice que nosotros saldremos adelante, que derribaremos toda altivez, que derribaremos toda muralla del enemigo, porque en tu nombre podemos hacerlo. Abba, bendice desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México, por Guatemala, por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica, por El Salvador, por Panamá, por Colombia, por Venezuela, por Chile, por Perú, por Paraguay, Uruguay, Ecuador, por Brasil, por Argentina mismo. Bendice todo el continente americano, bendice todas las islas de todo el mundo, las islas del Caribe, Puerto Rico, República Dominicana. Bendice el continente asiático, el continente europeo, bendice a la nación de Israel, que somos nosotros, bendice el territorio donde tú decidiste caminar. Bendice el continente oceánico, bendice todo el mundo, bendice todos los países, Padre. Te pido en este momento para que sanes toda enfermedad maligna, toda infección en los riñones, toda infección en cualquier parte del cuerpo. Sana todo órgano, reprendo todo espíritu maligno, toda enfermedad. Ahora le echo fuera por el poder del sacrificio, por el poder de la sangre de Yeshua HaMashiach en la Tauf. Te pido que proveas a aquellos que extienden sus manos para decirte, provéeme. Extiende tu mano y dile, aquí está. Ahora recibe lo que te doy. La bendición está más cerca de lo que tú has pensado.
Toda Jabá, por sanar, por librar, por bendecir. Bendice a aquellos que de una u otra manera contribuyen con este ministerio. Pon tu mano derecha en su pecho y tu mano izquierda en su espalda, para que ellos puedan sentir el calor del Ruach HaKodesh, y también que sepan que están contribuyendo con el Malhut y con el Rey del Reino, que es la palabra, que es la luz de la palabra. Te damos una vez más nuestro mayor y profundo agradecimiento, porque todo lo que tenemos, nuestras coronas, las ponemos delante de tus pies, porque de nada sirve el poder y la magnificencia si al final nuestra alma se corrompe y se pierde. Sana, salva a aquellas personas que todavía andan en los caminos del error. Libera a aquellos a los cuales Hashatán tiene atados, aquellos jóvenes que están atados a vicios, que están atados a desviaciones extrañas. Reprende todo Sheidim, ato todo Sheidim, ato todo demonio. Beshem Yeshua HaMashiach, por el poder del nombre, por el poder de Immanuel, Elohim como nosotros, de Yeshua. Él salva o Él salvará, de Yahshua, Yah salva, Yah es salvación, aleluya. Por el poder de Yah, la diestra de Elohim, Yah Elohim Sabaoth, el Elohim de los ejércitos, al cual todos doblamos rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito seas tú, hombre, por siempre y para siempre. Bendita seas tú, mujer, que estás llevando tu autoridad y tu poder a un nivel diferente. Bendito seas tú, joven, que a pesar de todo, sigues adelante, luchando por superarte, sabiendo que el tiempo para sembrar es la juventud. Bendito seas tú, niño, que también obedeces y te dejas guiar por los pasos de tus padres, por los consejos. Benditos sean todos, porque escuchan estos mensajes y los comparten. Comparte en tus redes sociales, comparte por medio del correo electrónico las direcciones de los vídeos, para que otros puedan llevar luz y también ser luz y recibir la luz de la palabra. Benditos sean ustedes para siempre y por siempre. Una vez más les doy toda Jabá por compartir. Si el video te ha gustado, dale me gusta. Y también te pido nuevamente que invites a otros a escucharlos, a verlos. Sigamos adelante, llevemos adelante la luz, llevemos adelante la palabra. Colaboremos, contribuyamos con los ministerios, porque se hace un gran esfuerzo para poder llevarlos. Bendice, bendecimos, levanta tus manos como una menorá. Levanta tus manos como una menorá y dile: Abba, te doy toda Jabá una vez más, porque tu fidelidad ha sido grande. Tu fidelidad es perfecta. Tu fidelidad es hermosa. Tu fidelidad es poderosa. Bendice a los jóvenes, Abba. Bendice grandemente a los jóvenes, protégelos, guárdalos. Te agradecemos, te bendecimos, te damos toda Kabod, toda Halel y toda Tehilá a ti que eres, a ti Yah Elohim Sebaot, que eres el único que la merece. Yeshua HaMashiach, el cual viene pronto, muy pronto, y sus recompensas están con él para dar a cada uno según sea su obra. Si has sido sanado, manda tu testimonio. Si estás caído,
Levántate, levántate, lucha y mantente firme. Avanza. No te quedes en el camino. No te quedes en el camino. Tú tienes la autoridad en el nombre de Shem Yeshua HaMashiach. Tú tienes autoridad. No tengas miedo. No tengas miedo, no te doblegues ante las adversidades. No existe fracaso sin enseñanza. Y no existe éxito sin muchos fracasos. Levántate, levántate. No existe fracaso sin enseñanza. Aprende de tus caídas. Porque el éxito se forja a base de peldaños de fracasos. Levántate, ponte metas, ten metas en tu corazón y en tu alma y en tu pensamiento y avanza, lucha y mantente firme. Una vez más, lucha y mantente firme. No desmayes, no temas, sé valiente, esfuérzate, levántate temprano y estudia, prepárate. Lee libros. Todos los días, todas las veces, lee libros de sabiduría. Esfuérzate. No des lugar al enemigo. No des lugar a la pereza mental, a la pereza espiritual. Avanza, sé luz. Seamos luz. Benditos sean ustedes, amén. Baruch Hashem, aleluya.